Acá lo que está en juego, por ejemplo, es la función performativa del lenguaje. Básicamente, la función performativa del lenguaje implica que el lenguaje, dentro de todas las funciones que tiene una función de crear hechos. Por ejemplo, el juez, cuando dice los declaro marido y mujer, está creando la unión del matrimonio. Cuando un sacerdote dice yo te disculpo, está creando la figura de la absolución. Es una de las figuras, es una de las funciones del lenguaje, la performatividad, que significa la realizatividad del lenguaje. Los progresistas colocan a esa función como la única función del lenguaje. Entonces las cosas no importan, importan las palabras. Eso es lo que dice Foucault en Las palabras y las cosas. No importan las cosas, importan los discursos que decimos sobre las cosas. Por eso la ideología de género, la palabra género es un invento, porque en realidad existe el sexo masculino y femenino. Es un flatus vocis. Vamos a poner un ejemplo. Al kirchnerismo no le importaban los hospitales, le importaba hablar de los hospitales que hacían ellos. No les importaban los pobres, les importaba hegemonizar el discurso sobre los pobres. O sea, el tema es hegemonizar el discurso, la palabra, hacer una disputa simbólica por la palabra. No les importan las cosas. De hecho, ¿quién hacía las plazas, las calles y los hospitales? Era Macri. Por eso la gente lo terminó votando a él. Bueno, continuamos con más Alta Política y como habíamos anunciado, filósofos de hoy para los problemas de siempre. Jonathan, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias, Andrés. Estamos con Guillermo Ramadán. Guillermo, gracias. Y con Günther Schupper. Schupper, nombre alemán. Sí. Ah, ahí está. Günther es el apellido. Es mi nombre. Es tu nombre, Günther Schupper. Y bueno, como buen alemán, seguramente con mucha lectura filosófica también, ¿no? Me gusta la filosofía, sí. Bueno, los tres estudiantes o ya recibidos de filosofía, o todavía no, ¿cómo es? Jonathan, estudiante, sí. Recibido, profesor de filosofía. Filosofía. Yo estudiante y el Guille, bueno. No, yo soy parte del grupo de filosofía, al cual me invitaron muy gentilmente los chicos y bueno. ¿Y se llama grupo Sinusia? Sinusia. Sinusia. Sí. A ver, contanos un poco, Jonathan, ¿qué es lo que están haciendo? Porque te vi en otro programa, es como hablar de filosofía para entender qué es lo que pasa con la progresía. Nosotros estamos en un programa de televisión en Canal 7 haciendo un programa de filosofía y metapolítica. Analizamos qué trasfondo metafísico y filosófico subyace a todas las ideologías y a todos los discursos políticos que circulan actualmente en la Argentina. Y en el grupo de estudio de filosofía lo que hicimos fue hace 1 año y medio juntarnos a leer Heidegger y a partir de ahí empezamos a forjar otros estudios filosóficos que devinieron también en estudios políticos y filosóficos y bueno, qué bueno. Empezamos hoy a diseminar las conclusiones que sacamos en y está bueno para contagiar muchos jóvenes que pueden estar viendo dónde se pueden comunicar con ustedes a lo mejor si quieren dialogar sobre filosofía. Hay una cuenta de Facebook que se llama Filosofía para Todos. Pueden conectarse ahí con nosotros y bueno, a partir de ahí empezar a ver dónde nos reunimos, qué lectura estamos haciendo. Está bueno. Bueno, ¿sí? Filosofía para Todos en Facebook. Exacto, sí. Jonathan, contanos en esta etapa donde se está poniendo arriba de la mesa de la discusión en la Argentina temas como el divorcio, la pedofilia, el matrimonio gay, hoy el aborto, es decir, un montón de temas que parecían impensados en un país donde había principios que sustentaban un tipo de civilización, ¿no? Los griegos dirían un ethos, un sistema de conductas que estaban animados por una concepción de la vida. ¿Qué nos pasa hoy? Lo que pasa es que detrás de fondo hay un método que está trabajando por contaminación en la sociedad, se está metiendo en el tejido social a través de las universidades nacionales, a través de los periodistas, de los artistas, de los músicos, de los actores, que son la vanguardia iluminada en una sociedad. Y este método es el progresismo, de base en todo este esquema que se va gestando en el tejido social está el progresismo. El progresismo que tiene orígenes medievales ya, pero que se fue haciendo más ideológico y más sutil
en estos últimos años, porque el progresismo del marxismo, que era totalmente dogmático y buscaba la revolución y la dictadura del proletariado, era muy evidente. Es muy evidente porque vos tenés tipos que tienen armas y que están matando gente, bueno, es muy evidente el enemigo. Lo que pasa es que el enemigo hoy se disfraza a través de máscaras democráticas, de máscaras populares, de máscaras ideológicas, e incluso educativas, que hacen que sea más difícil detectar la presencia de ¿Y esto, tramas. Guillermo, por qué se hace? ¿Porque hay un plan de destrucción de nuestra civilización? Y mira, en realidad la ideología está implantada desde hace mucho tiempo. Justamente hablábamos con Jonathan de esto, o sea, estamos cosechando nosotros lo que en aquel momento se implantó en la Edad Media. Y nosotros ya tenemos entendido que esto viene con un voluntarismo muy fuerte. La voluntad parece que es lo que predomina a la objetividad. Por ahí nosotros perdemos el sentido común en pos de poner la voluntad de alguien por sobre el resto de las cosas. Se da muy claro en el tema del aborto esto. Es muy claro porque la voluntad de la mujer es lo que prima. Solo la voluntad de la mujer. Solo la voluntad de la mujer. Claro. Entonces, y es lo que, digamos, se pondera para poder definir si puede o no matar al hijo que lleva en el vientre. Mirá, si es un hijo. Ah, porque ahí se discute, claro. Si Claro, es. o sea, ellas le dan entidad solamente si ellas quieren. Vos imaginate, eso es llevar al extremo, porque no está discutiendo si lo mato o no lo mato, si es punible o no matarlo. Sí. En definitiva, el trasfondo es si es un hijo, o sea, es más profundo. Más profundo todavía. Si Claro, es o no un hijo. El carácter humano lo imprime la voluntad de la madre. Claro, si digo me quiero sacar un lunar, es como sacarse un lunar o una verruga, digamos. Claro. En definitiva. O sea, estamos ante la figura de un voluntarismo feminista. Ajá, O sea, es la voluntad de la mujer la fuente del derecho a la vida. ajá. Y ahí, Que toma- a ver, Gunther, contanos un poquito. Que tu hoy, mirada. desde mi parecer, ese voluntarismo del siglo XIX, XVIII, de la Edad Moderna, hoy toma una perspectiva nueva, que es bajo el psicologismo, y todo depende del deseo. Ajá. Es el deseo de uno lo que en definitiva fundamenta la realidad, le da consistencia a la realidad. Hedonismo puro sería, digamos. Lo que dice Lipovetsky, las éticas del goce. Sí, ¿no? un hedonismo, una nueva forma de hedonismo, entendido ya no desde una perspectiva filosófica, sino psicológica. Ajá. De un psicologismo, la realidad, se entiende la realidad, es decir, lo digamos así sencillamente, lo que no depende de nosotros, lo externo, depende de nuestras funciones psíquicas. Y es decir, lo que siento, lo que quiero, es lo Determina lo que es la realidad, la cosa, lo que está afuera. Y esto viene fuertemente, seguramente, motivado por alguien que le interesa que así piense parte de la sociedad. Obviamente, acá lo que está en juego, por ejemplo, es la función performativa del lenguaje. Básicamente, la función performativa del lenguaje implica que el lenguaje, dentro de todas las funciones que tiene una función de crear hechos. Por ejemplo, el juez, cuando dice los declaro marido y mujer, está creando la unión del matrimonio. Cuando un sacerdote dice yo te disculpo, está creando la figura de la absolución. Es una de las figuras, es una de las funciones del lenguaje, la performatividad, que significa la realizatividad del lenguaje. Los progresistas colocan a esa función como la única función del lenguaje. Ajá. Entonces las cosas no importan, importan las palabras. Eso es lo que dice Foucault en Las palabras y las cosas. No importan las cosas, importan los discursos que decimos sobre las cosas. Por eso la ideología de género. La palabra género es un invento. Es porque un en realidad flatus vocis. existe el sexo masculino y femenino. Es un flatus vocis. Vamos a poner un ejemplo. Al kirchnerismo no le importaban los hospitales, le importaba hablar de los hospitales que hacían ellos. No les importaban los pobres, les importaba hegemonizar el discurso sobre los pobres. Ajá. O sea, el tema es hegemonizar el discurso, la palabra, hacer una disputa simbólica por la palabra. No les importan las cosas. De hecho, ¿quién hacía las plazas, las calles y los hospitales? Era Macri. Sí. Por eso la gente lo terminó votando a él. Sí. Hoy igual está todo en duda, ¿no? Hoy hay una gran, diríamos, discusión respecto de los valores, porque podríamos decir que tanto el kirchnerismo como hoy el macrismo ha dejado que todo esté relativizado, ¿no? Porque son progresistas, o sea, justamente
está la idea de asociar izquierda con progresismo. Por ejemplo... Y de progresista no tiene nada, porque en realidad yo digo, es una involución total. No, de progreso no tiene nada. O de progreso no tiene nada. El progreso no es lo mismo que progresismo. Claro, ese es, a mi entender, el peligro de todo esto, digamos, que se mueve en el plano ideológico. Yo distingo la ideología como un discurso que se elabora para captar la realidad, y si se la capta bien y si no se la capta también bien, pero ya tenemos el discurso, ya tenemos el marco explicativo, en diferencia de la actitud teorética, que es ir a la realidad y aprender de la realidad. Entonces todo esto que se mueve en el ámbito del discurso, en definitiva no capta la realidad y vaya a saber uno dónde paramos, porque no recoge el ser de las cosas. Ahí está muy bueno lo que dice Gunther. ¿Dónde paramos? Nos queda un minuto. ¿Dónde paramos, Jonathan? Digamos, ¿qué consejo podemos dar hoy a la juventud que está mirando para que no nos pase por arriba esta ideología? Miren, la revolución cultural tiene un enemigo básico, que es la tradición cultural de los pueblos. Esa cámara, mira, ahí está. La tradición cultural del pueblo argentino es profundamente cristiana, profundamente humanista y profundamente peronista. El peronismo y el cristianismo están metidos en el tejido social del pueblo argentino. Estas revoluciones culturales atentan en contra de lo más hondo que tenemos como pueblo, y hay una frase de Ortega y Gasset que es gráfica. Ortega dice: se tienen ideas, pero se vive en creencias. Las creencias del pueblo argentino son profundamente cristianas y humanistas. No podemos ir en contra de lo que vive el pueblo, del ethos del pueblo. Por lo menos me quedo con esto final, ¿no? Que es... no podemos ir en contra de lo que vive el pueblo. Y el pueblo tiene esas ideas y esas creencias arraigadas, así que muchas gracias por transmitir estos valores. Y que contagiemos a muchos jóvenes para que se sumen. Así que, ¿cómo es el título del Facebook? Rápido. Filosofía para todos. Filosofía para todos. Gracias chicos. Bueno, nos tenemos que despedir como siempre saludando a la gente de Orange y Rosario de la Frontera, que nos acompañan desde hace ya 11 años en este programa de Alta Política. Que tengan una muy buena semana. Seguimos luchando por la celeste y blanca, con los pañuelos celestes a favor de las dos vidas, en contra de la ley del genocidio. Ojalá que así se esté discutiendo hoy en el Senado de la Nación. Buena semana.